Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Es un placer estar acá en la casa de Dios para compartir su palabra como los niños. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les va, hermanos? ¿Bien? Bien, me alegra que se sientan bien en la casa de Dios. Muchas veces venimos a la casa de Dios y le pedimos que nos renueve, nos pedimos que su Santo Espíritu nos modele y nos prepare para el día de su gloriosa venida, pero aunque no se lo pidamos, nadie puede salir de la presencia de Dios igual como entró. Al estar en la presencia de Dios, Dios obra un cambio en nosotros y no volvemos a casa de la misma manera. Hermosa la alabanza de Carolina, si mal no recuerdo el nombre, que prepara al Espíritu Santo para que nosotros escuchemos la voz de Dios. En esta mañana quiero tomar la palabra del apóstol Pablo, donde dice: gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor para ustedes en esta mañana. Cuando me presentaron, yo me vuelvo a presentar por las dudas, soy Manuel Merillán de la Iglesia Central y me toca la solemne responsabilidad de compartir el pan de vida con ustedes en esta mañana. ¿Cuántas veces en situaciones problemáticas, en situaciones extremas de dolor y de desesperanza, miramos al cielo y decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y lamentablemente esto es una situación cotidiana, una situación de todos los días. En Hechos 17:31 nos dice que habrá un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Esto que nos duele, esto que nos oprime, esto que no conoce límites, no durará para siempre. No durará para siempre. Habrá un día de juicio. Habrá condenados, seguramente, y habrá esperanza. Hay esperanza para aquel que quiera ser salvo. Juan 3:16 y 17 son versículos muy conocidos por todos nosotros, tal vez los más conocidos de la Biblia, también los más esperanzadores. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios Todopoderoso el que nos ha dado su Hijo, Dios y nadie más. Ha dado a su Hijo para bendiciones terrenales, para bendición en nuestra familia, pero principalmente para vida eterna. Esto es una gran esperanza para nosotros, porque si tenemos vida eterna, podremos abrazar a aquellos que ya partieron primero que nosotros. Podemos irnos dejando la esperanza a nuestros hijos de un reencuentro cercano en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:17 continúa diciendo: porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay esperanza para aquel que quiera ser salvo, hay esperanza. Ahora sí les voy a pedir que me acompañen en Hechos 17, del 27 al 32. Hechos 17, del 27 al 32. Dice así: Pablo estaba dialogando con los habitantes de Atenas. Él había recorrido la ciudad de Atenas, había visto toda la cantidad de ídolos que tenían en sus ciudades, pero también tenían esculturas al Dios Todopoderoso, al Dios Creador.
Y Pablo les hablaba a ellos y les quería aclarar un poco sobre el Dios Todopoderoso. Y les decía lo siguiente: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. En el versículo 30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron esto, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dice que tal vez palpando lo pueden hallar. Si Dios nos ha dado la vida, bien, dice que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Dice que Dios nos ha dado la vida, y si nos ha dado la vida, Dios es que tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene una misión para nosotros. ¿Has pensado cuál es el plan? ¿Te has detenido a meditar cuál es la misión que tenemos nosotros en este mundo? ¿Cuál es la motivación de vivir? En Dios tenemos una motivación de vivir. Muchas veces esa motivación se pierde porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que en Él nos movemos, que en Él existimos. Y yo te digo que fue Dios el que te despertó esta mañana. Si Dios nos sustenta, dice que no debemos reemplazarlo. No debemos reemplazarlo por oro, por plata, por esculturas o por cosas que haya salido de nuestra imaginación o de nuestras manos. En el versículo 30 dice: pero Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y nos manda como un buen padre manda a sus hijos a que se arrepientan. ¿Y de qué hay que arrepentirse en esto? Hay que arrepentirse de lo que claramente sabemos que estamos haciendo mal. Y hay que arrepentirse de aquellas cosas que están un poco más sutiles. Arrepentirnos de haber puesto nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Él nos manda a que nos arrepintamos de haber puesto nuestra esperanza en nuestras fuerzas, en lo que ganamos, en lo que podemos lograr nosotros mismos. Dios nos manda, dice, a todos los hombres. El mensaje es para todos los hombres. Dios nos dice las cosas del Padre, que las resuelva el Padre. Él nos dice que como hijos debemos ocuparnos en conocerlo a Él, en acercarnos a Él, en saber más de Él, para tener paz, para tener tranquilidad, por citar algunas cosas. No solo para nosotros, sino también para nuestra familia. En el versículo 31 dice que ha establecido un día que juzgará a este mundo en el que vivimos. Y no tengo que explicar mucho este mundo en que vivimos, porque todos lo ven, todos lo viven y todos en alguna manera sufren las consecuencias de vivir en este mundo. Esto
no continuará así para siempre. Juzgará al mundo con justicia por aquel que ha levantado de los muertos. Juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Jesucristo creador, un Jesucristo redentor, un Jesucristo que nos sustenta, el abogado y el juez. ¿No te parece que sería bueno conocerlo? ¿No te parece que sería bueno estar de su lado? ¿Y no te parece que sería bueno en el día del juicio que te diga absuelto de toda culpa? En la antigüedad, cuando se desarrollaba un juicio, se le daba una piedra blanca a aquel que iba a ser absuelto y se le daba una piedra negra a aquel que era culpable. ¿Qué piedra quieres tú? ¿Qué piedra consideras que tendrás tú en el día del juicio? Muchas veces se respetan las reglas de este mundo por temor, se respetan las reglas de este mundo por miedo, si por temor a ser juzgado, ¿sí? Y a ser condenados por las leyes de este mundo. Pero sin embargo se desprecia la palabra de Dios, de este Dios que juzgará al mundo y de este Dios que puede salvarte si te pones de su lado, si lo conoces. En el versículo 32 dice que algunos se burlaban y otros oyeron lo que Pablo les decía. Siempre hay dos grupos, siempre hay dos opciones. Dios en su misericordia te da la opción de elegir. ¿Cuál vas a elegir tú? ¿Cuál voy a elegir yo? ¿Escuchar el mensaje, escuchar su palabra o burlarme del mensaje de Dios? Habrá un juicio y eso nos pone frente a la responsabilidad de tener que elegir. Pero Dios en su misericordia quiere que tú y yo nos salvemos. Él quiere que tú y yo vayamos a la verdad, a su verdad. Yo te invito, yo te pido que tú no le des la espalda a Dios, que tú no te quedes con los que le dan la espalda a Dios. Vamos queridos hermanos, a Juan 12:48 para que sea la palabra de Dios la que hable en esta mañana. Juan 12:48. Es bien cortito, pero lo vamos a leer de la palabra de Dios. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Su palabra juzgará. ¿Qué palabra? La Biblia, la palabra de Dios. Si usted está escuchando en esta mañana y se plantea, entonces, ¿qué voy a hacer? Si usted toma en serio el mensaje y se plantea, ¿qué voy a hacer? La respuesta a esto es creer. La respuesta está en el amor. Un amor que está manifiesto en Éxodo 20, del 1 al 17. Ese amor está manifiesto en los 10 mandamientos. Hay quienes sostienen que los 10 mandamientos son una lista arbitraria de un Dios tirano que lo único que necesita es pleitesía de sus hijos, de sus súbditos. Pero esto no es así. Los 10 mandamientos son el reflejo de su amor, son el carácter de Dios para con sus hijos. Es el amor. Porque si tú guardas los mandamientos, y estoy hablando de guardar los mandamientos, no de solamente saberlos. Si tú guardas los mandamientos, te vas a librar de muchas de las consecuencias que hoy tal vez estamos pagando. Amor a Dios nos pide en su palabra y amor al prójimo. A veces no entendemos bien cómo es esto del amor a Dios. Amor a Dios consiste en guardar esos 4 primeros mandamientos de esa lista. Porque esos 4 primeros mandamientos son los que apuntan a Él.
son los que apuntan al verdadero camino, al camino, la verdad y la vida. Y amor al prójimo nos pide Dios. ¿Cómo amamos al prójimo? Guardando los otros 6 mandamientos. Porque con esos 6 mandamientos nos enseña el respeto con el cual debemos comunicarnos con cada uno de nuestro prójimo. No guardamos los mandamientos para ser salvos, claro que no. Guardamos los mandamientos porque ya somos salvos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué debemos amar al prójimo? Porque tu prójimo es parte del cuerpo de Cristo con Cristo a la cabeza. Porque tu prójimo es creación de Dios también. Porque tu prójimo, al ser hijo de Dios, también es tu hermano. En 1 de Juan 2:9, no lo vamos a leer, pero en 1 de Juan 2:9, el que lo quiere buscar lo busca, dice: el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. O sea, amar al prójimo no es solamente en beneficio del prójimo. Amar al prójimo y llevarlo adelante, esto de los 6 mandamientos, tiene que ver también con tu luz, tiene que ver con tu salvación. No solamente es unilateral hacia tu prójimo, también es un beneficio para ti. En Efesios 4:2 nos habla de la humildad. Con humildad es que vamos a entrar en el reino de los cielos. Con humildad vamos a poder ser modelados. Y con humildad, nos dice Dios, debemos soportarnos unos a otros, debemos ser benignos unos con otros y debemos perdonarnos unos a otros. Debemos tomar conciencia que hay un registro de cada una de las cosas que hacemos aquí en la tierra, en esto de amar a Dios y en esto de amar al prójimo. Debemos tener conciencia que hay un registro. A modo de ejemplo, no sé si alguna vez tuvieron la necesidad de copiar una llave de su casa. Alguna vez la perdieron o alguna vez la rompieron o se rompió. Acuden a la casa donde hacen la copia de llave. Usted va con el original y en una máquina, por un sistema de palancas, donde de un lado tiene un palpador y del otro lado tiene una herramienta, se coloca el original, el palpador va tomando la silueta de su original y la herramienta va reproduciendo la misma silueta en la pieza virgen. Si el trabajo se hace bien, usted vuelve a su casa o a su auto y la llave funciona perfectamente. Este ejemplo me parece muy lindo porque tal cual sucede con las cosas terrenales. Lo que usted haga aquí en la tierra va a tener un registro en el cielo de cada una de esas cosas. Si usted cree en Dios, hay un registro. Si usted no cree en Dios, también hay un registro. También hay un registro. Ha establecido un día que juzgará. Sabemos que viene, la gran mayoría sabemos que viene y debemos estar preparados. Dios nos prepara de cara al juicio. Dios nos prueba para ese momento. Dios pule nuestro carácter. Pero nosotros debemos hacer bien la parte que nos toca, porque tenemos una parte que hacer nosotros. Y en esto quiero leerles una cita de la hermana Elena de White, una sierva del Señor, que ha dejado muchos escritos. Voy a tomar una parte de ella que nos va a servir en esta mañana. Dice: el Señor recibirá al pecador cuando se arrepienta y abandone sus pecados, de manera que Dios pueda obrar con sus esfuerzos para la perfección del carácter. El único propósito que tuvo Dios al entregar a su Hijo por los pecados del mundo fue que el ser humano pueda ser salvo, no en la transgresión y la iniquidad, sino en el abandono del pecado, lavando las vestiduras de su carácter y emblanqueciéndolas
en la sangre del Cordero. Se propone quitar de los pecadores lo ofensivo que Él aborrece. Pero ellos deben cooperar con Dios en esta obra. El pecado debe ser abandonado, odiado, debe aceptarse la justicia de Cristo por medio de la fe. De esa manera, lo divino coopera con lo humano. Ahí termina la cita, pero yo le agregaría, lo humano coopera también con lo divino. Esto está en Testimonios de Fort Crouch, en el tomo 5, páginas 631, 632, y el título es Ser semejantes a Jesús. Tenemos una parte que hacer, y la tenemos que hacer bien. Porque si la frase apartaos hacedores de maldad, fuera para nosotros, si fuera para nosotros por haber descuidado en el estudio y la comprensión de su palabra, o por haber obedecido a engaños de los cuales también nos advirtió en su palabra. En Mateo 24:4 nos dice, mirar que nadie os engañe. Y también no se engañe a sí mismo. No se engañe a sí mismo, querido hermano. En Apocalipsis 3:17 nos aclara un poco más esto, porque dice, tú dices que eres rico, que me he enriquecido y que nada necesito. Esto se puede aplicar al plano terrenal, pero también tranquilamente se aplica al plano espiritual. Me he hecho rico, me he enriquecido y nada necesito. Pero escuchen lo que dice Jesús. Jesús dice, no conoces que eres cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es muy duro lo que dice Jesús si nosotros entramos en esa postura. Si Jesús dice esto, ¿no sería bueno replantearnos cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro amor al prójimo? ¿No sería bueno replantearnos cómo está la decisión de seguir a Jesús, de conocer a Jesús? En esto de tomar decisiones, quiero contarles un cuento de un autor, Mamerto Menepache. Hay quienes sostienen que es de autor anónimo, pero es del folclore argentino, y cuenta de un catamarqueño que encontró un huevo cerca de su granja. Este señor le llamó la atención el huevo y era muy grande para ser de gallina y ese huevo era muy pequeño para ser de avestruz. Entonces lo tomó en su inquietud y lo llevó a su granja. Y en su granja tenía pavos y tenía una pava, de la ave pava, de la hembra del pavo, incubando una nidada. Lo puso entre la nidada y esperó unos días, esperó un tiempo a que esa nidada, de ahí salieran los pichones para ver de qué se trataba. Luego de un tiempo, claro que salieron los pichones de sus huevos y entre los pichones había uno muy diferente. Era muy diferente porque era un huevo de cóndor. Y el cóndor, que era de las cercanías, se crió con sus hermanos. No conocía otra cosa más que seguir a sus hermanos pavos en el picotear del pasto, en el perseguir las langostas, en comer gusanos, y escapaba de los mismos depredadores que tenían sus hermanos. Dormía en el gallinero como sus hermanos, o dormía en los árboles como sus hermanos. Hasta que un día este animal logró mirar hacia el cielo y logró ver una sombra. Eran unas aves majestuosas que sobrevolaban la granja, ¿no? Y él soñaba con eso. Algo vibró en su corazón. Sintió un llamado de esas aves que sobrevolaban la granja. Y estaba en eso cuando una de sus hermanas pavas le preguntó qué estaba haciendo. Él le cuenta su ilusión, le cuenta sus pensamientos, pero ella le dijo que se dejara de esas cosas, que él no había nacido para eso, y lo convenció de seguir
buscando gusanos, de raspar la tierra y de comer los frutos que habían por ahí. Y él dejó su sueño, olvidó su llamado y apagó el fuego en su corazón. Al pasar el tiempo, este cóndor murió en la pavada. Murió sin encontrar su propósito, murió sin seguir sus sueños, murió sin llevar adelante su misión. ¿Me explico a dónde voy? Él había nacido para las cumbres, él había nacido para el cielo. Yo pienso que a nosotros nos pasa algo parecido. Nacimos para ser libres, nacimos para el cielo. Nosotros en algún momento sentimos ese llamado, como sintió este animalito. Nosotros en algún momento ardió nuestro corazón, pero ponemos excusas. Somos expertos poniendo excusas para cumplir aquello por lo cual somos llamados. Pero ante Dios esas excusas no nos van a servir. Seremos pesados en balanza, dice su palabra. Seremos pesados en balanza. ¿Nos hallarán faltos? Esa es la pregunta que cabe. ¿Nos hallarán faltos? Un día se juzgará. Habrá culpables y habrá inocentes. Habrá culpables, la piedra negra, y habrá absueltos, piedra blanca. Habrá culpables que nunca aceptaron la voluntad de Dios. Habrá culpables que rechazaron la salvación. Habrá culpables que edificaron sobre la arena, mal utilizando la palabra de Dios, la palabra escrita. Creen que están muy bien en sus caminos, promocionan sus errores, promocionan sus pecados, ponen sus normas por sobre las de Dios y lamentablemente arrastran a muchos a su misma condenación. Y la palabra de Dios nos dice, nos advierte, mirar que nadie os engañe. Acompáñenme a Jeremías 5, 26 y 28. Jeremías 5, 26 al 28. Jeremías 5, del 26 al 28 nos dice, el 26, porque hay en mi pueblo malhechores que acechan como quien pone lazos, que tienden trampas para cazar hombres, como jaulas llenas de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se han hecho poderosos y se han hecho ricos. Engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, y sin embargo prosperaron. La causa de los pobres no juzgaron. Dice que se han hecho ricos, dice que se han hecho poderosos, dice que han prosperado en sus caminos, pero también dice la palabra de Dios que esto no es evidencia de hacer su voluntad, Y en el versículo 29, si ustedes leen, nos deja un interrogante de parte de Dios. ¿Acaso no castigaré esto? Dice Dios Todopoderoso. Hay muchos que recibieron o que van a recibir la piedra blanca. Hay muchos que sí hicieron la voluntad de Dios y Dios se agradó de ellos. Ellos se apartaron de este mundo, del camino que nos plantea este mundo. Fueron diferentes, decidieron ser diferentes y fueron peregrinos en este mundo, esperando la promesa que el Dios Todopoderoso les tenía preparado. En Hebreos 11, del 1 al 11, no lo vamos a leer, pero ahí en Hebreos 11, del 1 al 11 hay una lista. Hay una lista que nos habla de Abel, de Enoc, nos habla de Noé, de Abraham, de Sara. Y la Biblia nos habla de tantos otros que tal vez no están registrados ahí. Hombres y mujeres que están guardados para el reino de los cielos.
Pero yo quiero que nos detengamos en Noé. Dice la palabra de Dios que Noé salvó literalmente a su familia. ¿Acaso nosotros no necesitamos salvar a nuestra familia? Ahí en esa lista hay puntos suspensivos. ¿Por qué hay puntos suspensivos? Porque falta su nombre, porque aún falta tal vez mi nombre. Yo le pediría hoy en esta mañana que hable con Dios. Dígale a Dios, quiero ser salvo. Dígale a Dios, quiero estar en el libro de la vida. Dígale a Dios, sálvame, Señor. Tal vez se preguntará, ¿por qué Dios sigue esperando? La respuesta es que no quiere que nadie perezca, ¿sí? Que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9, a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Por eso es que Dios sigue esperando. Dios te llama y espera. Dios te habla y espera. Espera que tomes una decisión favorable, a su verdad, que lo sigas a Él. Porque Dios, habiendo pasado este tiempo de ignorancia, ahora llama a todos los hombres a que se arrepientan. A todos los hombres. El mensaje es para todos. Habrá un día de juicio, pero usted hoy puede arrepentirse. Usted hoy puede cambiar el rumbo de su vida. Usted hoy puede cambiar el veredicto de ese día de juicio. Haga lo bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto está en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Mirando que nadie os engañe. No siga normas humanas hechas a conveniencia. Dios está esperando que usted tome una decisión favorable a su verdad. Hay una necesidad de elegir. Tenemos la necesidad de elegir. En Mateo 7:13 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y en Mateo 7:14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Tenemos que elegir? Claro que sí. Tenemos que elegir y no estamos solos. La Biblia nos ayuda y nos dice qué es lo que tenemos que elegir. Lo voy a leer textual para que sea la palabra de Dios. Deuteronomio 30, 19 y 20. Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El 20 nos dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él. Yo diría solo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Y luego continúa diciendo, pero yo te digo, hermano, hoy, que si tú escuchas la voz de Dios en esta mañana, no endurezcas tu corazón. Tal vez estoy hablando para alguien que escuche la radio en este momento
quiero decirle que no es casualidad que haya sintonizado la radio. No es casualidad que esté escuchando el mensaje de Dios en esta mañana. Si escuchás la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No te quedes en la pavada. Obedece al llamado de Dios. Cumple tu propósito. Fuiste creados para ser libres. Los que están aquí y los que están escuchando. Fuimos creados para ser libres, no esclavos del pecado. Apártate de las cosas que te lastiman. Atrévete a decirle que sí a Dios. Atrévete a ponerte del lado de Dios. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Ya probamos con las reglas de este mundo. Así te fue, así no fue, así te va, así me va con las reglas de este mundo. Tú sabes que no estás completo. Tú sabes que te falta algo. Seguramente lo sabes. En tu interior, en tu corazón, tú sabes que te falta algo. Eso se llama Dios. Se llama Dios. Vuélvete a Dios. Él te está esperando. Él quiere bendecirte. Claro que sí, Él quiere bendecirte. Él quiere acompañarte en tu decisión en esta mañana de caminar con Él o de continuar caminando con Él. Él quiere salvarte. No lo dejes con la mano estirada. Si tú escuchaste su voz, si tu corazón ardía con el llamado, ¿qué esperas? ¿Qué esperas en esta mañana para decirle que sí a Dios, para continuar con Dios? Si tú escuchas tu corazón que arde, si tú escuchas la voz de Dios que te está hablando, yo quiero orar por ustedes, quiero orar por los que están escuchando, para que seamos libres, para que recibamos bendición. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú seas una bendición. Póngase de pie si usted quiere continuar con Dios. Póngase de pie, no tenga miedo, póngase de pie y donde esté escuchando vamos a orar. Vamos a orar para que esto sea una realidad en su vida. Oramos. Querido buen Dios, que moras en las alturas de los cielos y que has estado con nosotros en esta mañana, danos de tu Santo Espíritu, mi Señor, para continuar adelante. Danos de tu Santo Espíritu, mi Señor, para tomar la decisión de seguirte, de acompañarte. Señor, queremos estar de pie delante de ti en el día del juicio y que tú nos des esa piedra blanca de absuelto. Gracias, Señor, por habernos hecho conocer tu verdad. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti, solo en ti tenemos esperanza. Nos quedamos en tus manos de amor. Dejo a mis hermanos y a los que están escuchando en tus manos de amor, solo por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor.